primero haciendo referencia a esa comparación lingüística, el lenguaje, que decía, por un lado tenemos a Platón que cree en las ideas, en la existencia de las ideas, es decir, que las ideas son realidades y por lo tanto las palabras que nombran esas ideas, como por ejemplo bueno, como por ejemplo Dios, como por ejemplo idea del bien, todas estas palabras piensa Platón efectivamente que son realidades, mientras que Nietzsche, decíamos que para Nietzsche simplemente son metáforas. La gente dice, está acostumbrado de tanto emplear este tipo de palabras que eso realmente existe, cuando eso no es verdad. Bueno, este sería el ámbito lingüístico. ¿Alguna duda respecto a esto? Muy bien. Bueno, pues ya veremos cómo lo siguiente también es muy facilito. Estamos en la página 20, ¿no? 21. Vale. Y ahora vamos a ver el siguiente campo de confrontación, que es el ámbito epistemológico. Bueno, epistemología quería decir conocimiento. Es decir, ¿cómo concibe el conocimiento Platón? Primero, para Nietzsche, nosotros, cada uno de nosotros, somos nuestro mundo. Somos la perspectiva, somos un punto de vista. Por lo tanto, no existe tal cosa como un conocimiento universal. Uno va a tener una idea de esto, dice Nietzsche, otro va a tener otra idea de perspectiva. Esa persona que cree una realidad, como por ejemplo el mundo de las ideas, y que es objetiva, que no cambia. Para Platón, por lo tanto, el conocimiento es como objetivo o subjetivo. La última forma de conocer, pero es el objetivo subjetivo. Subjetivo. Subjetivo quiere, porque objetivo es cuando la realidad está ahí fuera, presenta, tú la ves y esa realidad, por mucho que tú quieras, no cambia. Objetiva, que viene de objectum, viene del latín, de objeto. El objeto está ahí. Mientras que subjetivo, que viene de subjectum, es el sujeto, el que de alguna manera crea la realidad. Por lo tanto, Nietzsche hablará de que es el sujeto el que crea la realidad y por lo tanto objetivismo de Platón frente a subjetivismo de Nietzsche. Absolutismo, lo contrario de relativista. ¿Quién será relativista? ¿Nietzsche o Platón? Nietzsche, relativo, todo relativo. ¿Relativo a qué? A lo que yo vea. Mientras que Platón es objetivo, tiene una realidad absoluta, es el mundo de las ideas. ¿Por qué ha sucedido esto? Dice Nietzsche. Bueno, pues esto ha sucedido por lo que decíamos el otro día, la voluntad de poder. Hay una serie de individuos listos, eso sí, que han creado, se han inventado conceptos, se han inventado ideas, como la idea del bien, como más tarde los cristianos con el Dios,
Entonces dice, ¿por qué se han inventado esto? Bueno, pues se lo han inventado para que la gente esté dominada, para que la gente le siga, para que no haya ni una duda en que lo que estamos diciendo es lo cierto y que por lo tanto veis seguir esto. Bueno, esta idea, ¿verdad?, de dominio es lo que denuncia Nietzsche. Todos tenemos voluntad de poder, obviamente, pero yo, que sé quién es el que ejerce esa voluntad de poder, lo que hago es denunciarlo. Entonces lo que hace Nietzsche es denunciar en sus libros gente como el cianismo, como todos estos filósofos, pensadores, religiosos, que anteponen una idea, que piensan que es objetiva, que piensan que está ahí, que piensan que efectivamente es externa a la mente del hombre, frente a que Nietzsche piensa que eso es mentira. Por lo tanto, tenemos objetivismo frente a subjetivismo. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con nuestra forma de conocer. Habíamos visto que para Platón había dos formas de conocer, o bien a través de los sentidos, o bien a través de la razón. Nos acordamos, ¿no? Que la buena era a través de la razón, mientras que la de los sentidos, pues habíamos visto que es errónea. Bueno, lo que dice Nietzsche es que nosotros inventamos con la razón cosas, pero no quiere decir que eso exista. Por lo tanto, nuestra única fuente de conocimiento, piensa Nietzsche, son los sentidos. Solamente conocemos con los sentidos, a través de los sentidos, nada más. Y luego nuestra mente, con el lenguaje, va creando conceptos, pero no quiere decir que esos conceptos existan. Conceptos, por ejemplo, como país. ¿Existe el país? Pues Nietzsche diría que no. Existe gente que vive en un sitio, pero eso es un país. ¿Existe el bien, por ejemplo? No, dice Nietzsche. Puede haber cosas particulares que sean buenas para mí, buenas para mí. Pero el bien no existe. ¿Existe una cosa como, por ejemplo, Dios? Pues Nietzsche dice, no, simplemente es una creación de la mente. Lo único que existe es lo que yo veo. Lo único que existe, dice él, es el conocimiento sensible. ¿Se entiende esto? Conocimiento sensible. Frente al racionalismo, al idealismo de gente como Platón. Las ideas sí tienen sentido y eso es lo que nosotros debemos de conocer. Bueno, ámbito metafísico. La metafísica es el estudio de toda la realidad. Es decir, el estudio supremo de lo que hay. Bueno, se puede igualar mucho a la ontología, para entender. ¿Qué concepción de la realidad tiene Nietzsche y qué concepción de la realidad tiene Platón? Bueno, para Nietzsche todo es caos, todo es sensible, todo es desorden, todo es lucha de poder. Todos son cosas que intentan, como dice Nietzsche, ¿no?, mantener su propio ser. Esto se refleja muy bien en los reportajes de la 2, ¿verdad?, cuando echan esto de animales, que luego te quedas dormido. Bueno, o antes de que el león coma a la gacela, pues tú lo estás viendo ahí, como un bicho se come a otro bicho. Y el bicho que es comido, quieres que no le coman. Aquí. Para que efectivamente no le coman. Y el bicho que come, el león, en este caso, ¿verdad?, lo que quiere es comer. Se plantea el bicho que quiere comer, que pobrecita la gacela que es cristiana, te la vas a comer. ¡No! León come y ya está, y no se plantea nada más. Todo es un enfrentamiento entre fuerzas que se oponen, entre seres que se oponen. Eso, para Nietzsche, es la realidad. Es caos. Mientras que para Platón, no. Porque mientras que este mundo sensible tiende al caos, hay algo que de alguna manera le da forma. Que si nos acordamos se llamaba demiurgo, ¿verdad? Tenemos las ideas y ahí tenemos al demiurgo
cuando está trabajando, formando, dando forma al mundo. Bueno, divino de la muerte, ¿no? ¿Se va entendiendo? Si no se entiende, lo que no se entienda, me lo decís. Bueno, Félix, yo tengo una duda, pero del punto anterior, del ámbito lingüístico. Dime. Cuando dice devenir, ¿qué es lo que quiere decir? Que, ¿El futuro? no, devenir es que todo está cambiando. Que todo es panta rey, como decía Heráclito. Nietzsche es seguidor de Heráclito. Bastante seguidor de Heráclito, ¿no? Todo está en constante transformación. Por lo tanto, no existe nada. Nada es. Y si nada es, pues todo es un caos. Y si todo es un caos, no hay una ley. Y si no hay una ley, no hay una norma. Y si no hay una norma, no hay ni un bien ni un mal. Bueno, precisamente el siguiente punto es lo que dice. La realidad es flujo, fluir, como el agua, como un río. Frente a la convicción que tiene Platón de que efectivamente existen cosas, existen ideas, por ejemplo, las ideas que estamos viendo, o por ejemplo la idea del bien, que efectivamente eso no cambia. Mientras que para Nietzsche todo es un constante fluir las cosas, para Platón existen esencias. Bueno, esto lo critica mucho Nietzsche cuando habla de, efectivamente, de estos filósofos que se parecen mucho a las momias. Dice, son gente que está como momificada, porque tiene sus verdades, tiene sus ideas, de ahí no le mueves. Momias conceptuales lo llama Nietzsche, ¿no? Y también lo llama como si fueran egipcios. Si vemos cómo pintaban los egipcios, ¿no? Así. Bueno, pues vemos como que eso no se mueve, ¿no? Son figuras que no se mueven. Hieráticas, es decir, son cosas sin movimiento. El mundo de Platón, de las ideas de Platón, dice Nietzsche, es un mundo eterno, un mundo que está ahí y que es como una foto fija. No es así la realidad, piensa Nietzsche. La realidad está en constante movimiento. Lo que es ahora, dentro de un segundo, ya no va a ser. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer los hombres? Piensa Nietzsche. Lo que podemos hacer es vivir. No preocuparnos tanto por el futuro, ya no el futuro en vida, sino el futuro del más allá. Porque eso, dice Nietzsche, lo que hace es matar la vida. Nosotros somos seres que estamos aquí, que efectivamente no hay ninguna ley, no hay ningún bien, no hay ningún mal, todos esos son inventos que han hecho, y lo que nosotros tenemos que hacer es intentar vivir lo máximo posible los segundos de vida que tenemos. ¿Cómo podemos vivir los segundos? Bueno, pues Nietzsche dice de forma artística, viene a decir él, con arte. ¿Cómo se vive con arte? Siendo Curro Romero, ¿cómo es la cosa? Bueno, cada uno efectivamente tiene que emplear su vida no para atender lo que dicen los demás, sino para vivir su propia vida. Porque otra cosa no hay. Bueno, inmanencia frente a trascendencia. Lo principal es primero citar estas palabras y luego en el examen ponerme a explicármelo. Lo vamos siguiendo, ¿no? Bueno, para Nietzsche solamente existe el más acá. Quiere decirse lo que vemos. Como decía Platón, el mundo sensible. Solamente existe para Nietzsche el mundo sensible. Esto en filosofía se llama inmanencia. Es decir, cuando solamente crees que existe la realidad que tú percibes, una sola realidad, se llama inmanencia. Frente a un más allá. En el caso de Platón, el más allá es el mundo de las ideas. Esto en filosofía se llama trascendencia, que está tras, que trasciende, que está en otra dimensión. Inmanencia, solamente dice Nietzsche, podemos contar con el mundo que vemos, no tenemos otra cosa, frente a
podemos contar con un mundo que hay más allá, como Platón, o como luego los cristianos, ¿no? Como el judaísmo y como las religiones. Algunas, todas no, porque el budismo, por ejemplo, no. ¿Entendido la cosa? Bueno, primacía ontológica de lo particular frente a primacía ontológica de lo general. ¿Qué significa eso? Que ontológicamente la ontología se preguntaba por lo que hay. ¿Qué hay? Para mí, lo venimos repitiendo, solamente cosas individuales, cosas sensibles. Existe ese hombre, el otro, existe esa mesa, esa silla, pero no existe la realidad. No existe. Estos son inventos, ideas, especulaciones. En cambio, para Platón sí existe la idea de humanidad. Es decir, lo general, lo más general, para Platón es la realidad. Primacía ontológica de lo general. Mientras que para Nietzsche lo único que existe es la individualidad. Lo único que existe es mi vida, mi perspectiva, la unidad que yo veo. No existe tal cosa como yo soy español. Es cuestión, dice Nietzsche, lo único que hace es, de alguna manera, que nuestra vida. Nos queremos esto, nos queremos otro, nos queremos palabras. Políticamente o divorciamente, etc. Eso en realidad no tiene ninguna importancia, son simplemente palabras, son conceptos. Y los conceptos, dice Nietzsche, lo que hacen es arruinar tu vida. Tú lo que tienes que hacer es vivirla. Vale. Por último, o por casi último, materialismo frente a idealismo. Bueno, materialismo, ¿quién será materialista? ¿Platón o Nietzsche? No, Nietzsche. ¿Por qué es materialista? ¿Porque le gustaba el dinero? No. Bueno, lo sabemos, igual sí. Pero materialista en el sentido de que lo único que existe es lo que vemos, lo material. ¿Existe para Nietzsche el alma? Pues no, parece. Ya que para Platón, ¿verdad? El alma, la trascendencia, las ideas, lo que estás allá, esa es la verdadera realidad. Bueno, a esto se le llama idealismo. ¿Eh? Porque las ideas son lo principal. ¿Eh? Idealismo frente a materialismo. Bueno, evidentemente, dice Nietzsche, dentro de la antropología y dentro de la ética, dentro de la política, aquí lo englobamos un poco todo, ¿no? Lo primero es que Nietzsche es monista. Monista, ¿qué quiere decir? Solamente en monos es uno en griego. Bueno, pues Nietzsche es monista, porque nada más que cree en el cuerpo. ¿Cree que existe el alma? Son inventos, son ilusiones, como dicen los chichos. Son inventos simplemente de... Él dice, no, esos enfermos mentales que lo que quieren es dominar. Se han creado cosas como el alma, se han creado cosas como Dios, como las ideas, como el bien, como el tal. Eso no existe. Frente a Platón, que antropológicamente es dualista, porque dice que existe, por un lado, ¿verdad? Cuerpo, una cosa que piensa Platón hay que superar, una cosa que lo único que nos trae son quebraderos de cabeza, que si los deseos, que si tal, que si esto, que si lo otro, frente a la verdadera realidad del hombre, ¿no? Que está en el alma, piensa Platón, ¿no? Evidentemente, Nietzsche de esto, pues se ríe, dice, no, lo que tenemos que hacer es vivir con los sentimientos, piensa Nietzsche, ¿no? Con las emociones, en fin, con todo lo que nos da y nos ofrece nuestro cuerpo. Por lo tanto, monismo frente a dualismo. Consecuentemente, para Nietzsche lo principal no es la razón. Por eso Nietzsche podríamos decir que es el antifilósofo, ¿no? Lo principal para Nietzsche son los instintos. Seguir tu instinto de vida, dice él, ¿no?
¿Qué es el instinto de vida? Tirar por donde tú crees. ¿Hay ciencia aquí? No. Lo único que hay es querer vivir, voluntad. Por la razón, por el intelecto, por la mente. Para Platón, si nos fijamos, decía, hombre, nosotros somos como un tipo que tiene un carro y con caballos desbocados, ¿no? Y la razón lo que tiene que hacer es sujetar, dominar eso. Bueno, Nietzsche dice que eso no, que eso mata la vida. La razón simplemente nos puede ayudar para movernos en el mundo. Una cuestión más bien pragmática para Nietzsche, ¿no? Es dejar a la razón que dirija nuestra vida. Volverá a decir, lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Ya con Descartes y eso, ¿no? Como para Nietzsche la ciencia incluso es un gran error, hacer de la ciencia un dios que nos dirija. Bueno, por lo tanto tenemos instinto frente al intelecto, frente a lo mental. Y ya por último, ultísimo, y ya con esto ya terminamos el tema. Bueno, Nietzsche es profundamente individualista. Él, sobre todo, lo que le interesa es la propia vida de cada uno. Frente a Platón, que es político. Porque Platón piensa que efectivamente hay que crear un Estado, una colectividad justa, y por lo tanto, Platón habla de una idea de que nosotros lo que debemos de hacer es, entre todos los hombres, construir una sociedad. Bueno, a Nietzsche la sociedad pues no le importa mucho. En realidad lo que le importa es su propia vida. Desprecia, critica al socialismo, por ejemplo, en la época, que ya estaba Marx empezando ya su teoría, Proudhon y otros filósofos, ¿no? Desprecia, evidentemente, todas las religiones, desprecia el cristianismo como idea, ¿no?, de colectividad, desprecia también el judaísmo, por ejemplo. Bueno, todos estos son para Nietzsche borregos. Nosotros no podemos ser borregos. Si yo me voy a crear a mí mismo, que es lo que quiere Nietzsche, si yo voy a crear mi propio superhombre, yo evidentemente no me puedo basar en las ideas de nadie, de unos cuantos borregos socialistas, marxistas, comunistas, no, ni tampoco los cristianos con un año, un poco retrasados mentales, lo llamáis, ¿no? Por lo tanto, tenemos individualista, Nietzsche individualista. Esto lo cogieron mucho porque Nietzsche luego, digamos que ha tenido mucho predicamento. Claro, aquí el anarquismo coge esta idea, ¿no?, de individualismo total, ¿no? Entonces, claro, Nietzsche lo que habla es de cada uno es el que tiene que saber desarrollar su propia idea. Más o menos era una dictadura de diligencia, pero dictadura, un totalitarismo, ¿no? Bueno, ya sé que nada. Vale, ¿está entendido? Una pregunta. Dime. Cuando hablamos de las almas, existe el alma racional, Sí. el alma concupiscible, que sería el deseo, ¿no? Y el alma irascible, ¿esa cuál era?